Iglesia, Congregación, Iglesia Cristiana Filadelfia, Palabra de Salvación. Tengan todos una cordial bienvenida. Les amamos en el amor del Señor y Dios sea bendiciendo nuestras vidas, nuestros hogares, a todos los que estamos en esta transmisión, a las familias aquí representadas. Amén. Les voy a invitar a que por favor tomemos la palabra del Señor y vamos a abrir en Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2 y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 15. Proverbios 2, 1 al 15. La palabra del Señor la leemos en nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. El título dice: Excelencias de la sabiduría. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo de estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Amén y amén. Podríamos seguir leyendo todo lo que queda del capítulo. Importante que tal vez lo completemos en nuestros hogares. Sin embargo, amados hermanos, en estas palabras, en este pasaje, el Señor nos invita a que inclinemos nuestro corazón, inclinemos nuestra vida ¿a qué? A guardar su palabra, a entender que la sabiduría viene de la boca de Dios, dice aquí la palabra. La sabiduría y la inteligencia vienen de la boca de Dios, y que es esto sino su palabra. Amén. Así que, amados hermanos, a veces cuando tenemos algún pensamiento de no sé qué hacer, de cómo procedo, ¿a dónde debemos ir primeramente? A buscar consejos, a la palabra del Señor, porque de ella mana la sabiduría y mana la inteligencia. A pedir en oración a su Santo Espíritu que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón, y que el Señor nos hable a través de ella cuando tal vez tengamos alguna situación en la que no sepamos cómo proceder. Amén. Así que, amados hermanos, ¿y qué resultado tiene esto? Porque de ella mana la vida, dice la palabra del Señor, la vida eterna. Y también nos aparta del mal aquí en la tierra, nos hace sabios, nos hace prudentes. Amén. ¿Y qué más tesoro queremos que esto, amados hermanos? Que nuestras vidas, la vida de nuestros familiares, de nuestro hogar, de nuestros seres queridos, ande en rectitud delante de Dios y bajo su cobertura. Así que la invitación, amados hermanos, es a escudriñar la palabra del Señor, porque de ella mana la sabiduría y la inteligencia si queremos apropiarnos de ella. Amén. Amado Señor y Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti como un remanente de tu pueblo, Señor, como una parte de esta iglesia, Señor, que conforma tu cuerpo, Padre Santo.
Venimos con un corazón, Señor, lleno de alegría, porque tú un día más nos das, Señor, para acercarnos a ti en amor, en reverencia, Padre Santo, en humildad en nuestro corazón, porque sabemos, Señor, que tú eres el Dios, el único y suficiente Salvador, el único creador de todo y de todos, Padre Santo, y a ti te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza, Señor. Padre, son tiempos difíciles para esta humanidad, Señor, y te pedimos que tu santo amor, que tu misericordia y tu bondad nos cobije, Señor, que tú estés, Señor, presto a el clamor de tu pueblo, amado Rey del cielo, porque sabemos que aunque no somos de este mundo, estamos en él. Y Padre, anhelamos que en todas las situaciones de nuestra vida tú nos acompañes, Señor, nos esfuerces, nos ayudes, amado Dios. Gracias, Padre, por este momento. Gracias, Señor, por esta mañana gloriosa en la que nos acercamos a ti en este día de reposo, a ofrendarte alabanza, a ofrendarte adoración y exaltación a tu nombre. Anhelamos, Padre, que la recibas, amado Rey, como olor fragante ante tu presencia, por lo cual también te rogamos, te pedimos que si en algo te hemos fallado, Señor, tú limpias nuestra vida con tu amor, con tu paciencia, con tu misericordia, Señor. Sabemos que no somos perfectos, Padre amado, pero anhelamos servirte, anhelamos seguirte, anhelamos practicar tu palabra en obediencia y en rectitud delante de ti. Así que, Señor, en esta hora, seas tú, Señor, recibiendo toda la gloria y toda la alabanza, todo el poder, toda autoridad te pertenece. Y tus juicios, Señor, son justos, lo sabemos en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, fortalécenos. Bendice nuestras vidas y que tu Santo Espíritu more en nuestros corazones, en nuestros hogares, Padre amado, y nos des la paz, Padre Santo, y el ánimo, amado Rey. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de nuestro Señor. Te damos la gloria, te damos la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Sí, amado Dios, seguimos honrando, seguimos glorificando y bendiciendo tu nombre precioso y santo, Señor. Gracias te damos, oh Rey del cielo y de la tierra, del universo, de todo lo que hay y existe, por darnos, Señor, estos momentos, Padre amado, en que podemos, Señor, como iglesia, estar delante de tu presencia, Señor, en este nuevo primer día de semana, Dios mío, para honrarte y para bendecirte. Señor, estamos agradecidos nuevamente por tu amor y misericordia, Señor. Y tú sabes de nuestras oraciones, Señor, de nuestro clamor, de nuestro diario vivir, Señor, y por eso cada día delante de ti estamos, Señor, para honrarte, para bendecirte y suplicar tu favor, Dios mío. Señor, aquí estamos nuevamente. Queremos bendecirte, queremos honrarte, queremos darte honor y gloria, magnificar y bendecir tu santo y precioso nombre, Señor. Tú eres el único digno en recibir el honor y la gloria. No hay otro Dios fuera de ti, Señor. Te bendecimos con todo nuestro corazón, Dios mío, y venimos en esa disposición alegre, Señor, en esa disposición, Señor, de gozo para honrarte, para bendecirte, para decirte, Señor, gracias por tu inmenso amor, gracias por esta semana que ha pasado,
y para decirte: guárdanos, cuídanos, bendícenos, llénanos en esta semana que comienza, Dios mío, para que ninguno de nosotros nos apartemos de tu mano de gloria, de poder, de amor y de misericordia, y menos, Señor, vayamos a consumir el pecado del mundo, del cual un día nos sacaste y nos libraste, Señor. Así que aquí estamos, amado Rey, queremos bendecirte con todo nuestro corazón. Bendice a toda tu iglesia, a todos los que están conectados, no solamente con nosotros, sino, Señor, en lo presencial, o como lo hacemos en este momento, todos honrando, bendiciendo, glorificando, exaltando tu santo y precioso nombre, Señor. Que el poder de tu amor y tu gracia maravillosa inunde en nuestros corazones, tu iglesia, pero también, Señor, tu misericordia inunde al mundo entero, Dios mío, aunque sabemos que por causa del pecado, por causa, Señor, de las abominaciones, vienen los juicios en la tierra, Señor, y es más, tu palabra nos dice que en los postreros tiempos habrán guerras, rumores de guerras, cosas como esas, pestes, Señor. Y Dios mío, en este tiempo estamos pasando nuevamente esta situación, Señor, allí de Ucrania, Dios mío, para los cuales, para esa nación, pedimos tu bendición preciosa, tu bendición de amor. Allí hay una iglesia, Señor, que clama a ti, que te ama, que glorifica tu nombre y también está pidiendo porque tu amor y tu misericordia esté con ellos. Dios mío, oramos, suplicamos, pedimos, Señor, por esta situación, Dios mío, tú que todo lo sabes y sabes, Señor, de la situación, de lo que ha motivado, Señor, esta actitud de los pueblos, de las naciones. Pero, Señor, nosotros solamente rogamos tu misericordia y tu mano de amor, Señor, en el nombre de Jesús. Así que, amado Padre, bendice esta mañana, bendice, Señor, este tiempo que nos das para honrar y para glorificar tu nombre, Señor. Lo hacemos con un corazón humilde y con un corazón sincero y lleno de gratitud, Dios mío. Por eso queremos adorarte, por eso queremos alabarte, por eso queremos glorificarte y darte honor y darte gloria, Señor. Bendito sea tu nombre. Recibe toda la gloria, recibe el honor y toda la adoración, Señor. Amén. Amén, Señor. Recibe, Señor, toda la adoración y la gloria. Recibe todo el honor, papá. Todo es tuyo, Señor. Tú eres el que reinas y vives por siempre. Te adoramos, Señor. Adórale.
Solo tú eres nuestra salvación, solo tú eres el Señor. No hay otro Dios, no hay otro Señor. Tú eres el Rey soberano y glorioso. Te bendecimos con un corazón humilde y sincero, Señor, lleno de gratitud, Dios mío. No nos sueltes de tu mano gloriosa para poder ser adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Santo es tu nombre, Señor.
La gloria y el honor te pertenecen a ti, Señor. Y hoy nuevamente por tu misericordia, por tu amor, por tu enseñanza, estamos aquí para honrarte nuevamente, para bendecirte con un corazón sincero y humilde, tal vez con nuestros defectos, Señor. Porque aún tu palabra nos enseña que cuando hacemos lo que tenemos que hacer, para gloria y honra de tu nombre, seguimos siendo siervos inútiles, Señor. Pero tú conoces nuestro corazón, Dios mío, y queremos adorarte y amarte y glorificarte cada día de nuestra vida. No solamente, Señor, con el cántico, con la oración, sino con nuestros actos, con nuestro testimonio, Señor, de vida. Así que, Padre, honramos y bendecimos tu nombre y te damos todo honor y toda gloria, Señor. Por eso queremos también, Señor, alabar. Por eso queremos también bendecir, glorificar tu nombre, Señor, con gozo, con alegría en nuestro corazón. Dale la gloria y dale la honra al Señor. Oh, Señor, te bendecimos. Señor, te exaltamos y te damos honor. Precioso eres. Aleluya, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Recibe todo honor. Alábale. Dale la gloria al Señor. Con un corazón humilde y sincero y lleno de gozo. Jesús.
Qué bueno, Señor, es alabarte y bendecir tu nombre, Dios mío. Recibe, Señor, todo honor y toda gloria. E inclina tu oído, Señor, hacia nuestras vidas y socórrenos, ayúdanos, bendícenos para continuar siempre todos los días, Señor, delante de tu presencia conforme a tu santa y perfecta voluntad. Bendito seas, Señor. Bendito tu nombre, Padre eterno, soberano, Rey, Dios de poder, Dios de gloria, de gracia y de misericordia, Señor. Tú reinas, tú vives por siempre, Señor. Eterno, glorioso y santo Dios. Aleluya. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti todo se abre. Cadenas son rotas, y yo viviré por ti. Nada es imposible.
Gloria a tu nombre, Señor. Qué bueno de verdad, Señor, es abrir nuestra boca, Señor, y pronunciar cánticos de adoración, oraciones cantadas para glorificar, para bendecir, para exaltar tu santo y precioso nombre, Señor. Por eso, Padre, deseamos, hay un anhelo grande en nuestro corazón que tú recibas, allí como olor fragante en los cielos, toda la adoración de tu iglesia, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre eterno. Bendito tú que reinas por siempre y para siempre. Señor, llénanos de tu gracia y de tu verdad. Y Padre, como dice tu palabra, Dios mío, nos aferramos, Señor, a lo que tú nos dices, Padre amado, a la bendición que tú nos muestras a través de tu palabra, mientras mi pueblo alaba, mientras mi pueblo adora. Yo escucharé desde los cielos y vendré y sanaré su tierra y los bendeciré y me glorificaré y aún bendeciré sus vidas en lo espiritual y en lo físico, en lo material. Eso es lo que tu palabra nos enseña, Señor. Así que, amado Dios, aquí estamos delante de ti, Padre. Gloria a tu nombre, Señor. Sana y salva, Dios mío, por el poder de tu amor, nuestras vidas, tu iglesia, Señor. Bendito sea tu nombre y alabado sea, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Gloria sea el nombre del Señor, amados hermanos. Qué bueno es estar en la presencia del Señor. Qué bueno es estar con un corazón humilde, con un corazón sincero, con un corazón lleno de gratitud. Porque si usted mira la semana, aunque pudo haber tenido algunas dificultades, también es cierto que la bendición ha sido más grande. Así que honramos, glorificamos, bendecimos y exaltamos el nombre de nuestro Señor y Rey. Siempre piensa en lo siguiente, amado hermano, amada hermana, amada familia, y no te canses de adorar al Señor, porque la recompensa está. Parte en esta tierra, claro que sí, parte en la tierra, porque el Señor dice que Él bendice y es fiel con los que son fieles con Él. Pero la bendición poderosa es la eterna. Es donde esperamos cuando el Señor vuelva. Y que dice que a donde Él está, Él quiere que nosotros estemos con Él. Y donde el Señor está, es eterno. Así que, amados hermanos, pidámosle siempre al Señor nos ayude a entenderlo y a caminar conforme a su santa y perfecta voluntad. Bendecimos, exaltamos y adoramos el nombre del Señor, y a Él le damos la gloria, y a Él le damos el honor y toda la adoración. Préndete de la mano gloriosa de la misericordia soberana del Señor. Eso es lo que el Señor te está diciendo en esta mañana. No te olvides de mí, dice el Señor. No te canses. Él quiere que todos los días tú le busques y entonces Él hará y bendecirá. Un saludo fraternal, un beso santo para toda la congregación y para decirles, amados hermanos, que el Señor está en medio de nosotros, que Él jamás se ha alejado, que su palabra no está presa, así hayan dificultades en todo el mundo. La palabra del Señor sigue y sigue, porque el Señor dice, mi palabra no pasará, mi palabra tendrá vigencia mientras todos vivamos, mientras los seres humanos vivamos sobre esta tierra. Así que préndete de la palabra del Señor
Bendice al Señor todos los días de tu vida y Él hará. Damos gracias a Dios por ese tiempo, hermanos, en que el Señor nos da para adorarle y para bendecirle. Y nuevamente, hermanos, en mi corazón está el decirles, use su Biblia, use esa escritura que el Señor nos ha dado, que es la revelación poderosa de Él para nuestras vidas, para salvación y vida eterna. Téngala a la mano y léala todos los días de su vida, todos los días. Y van a ver la bendición del Señor también, todos los días de su vida. Si usted la lee una vez al año, pues una vez al año, tal vez verá la bendición de Dios. Así que lo invito a que tenga esa palabra, esa escritura a mano todos los días de su vida. Y que en esta mañana usted puede colocar sus peticiones delante de la presencia del Señor para orar por ellas. Les pido el favor, no la coloquen ya a lo último, porque cuando me las pasan ya no puedo estar mirando para revisar quién más la pudo haber puesto unos minutos antes. No, colóquela ojalá antes de terminar, más o menos. Usted sabe que terminamos 10:30, 10:20 en adelante, hasta las 10:20 coloque sus peticiones. Después pues nos queda un poquito más complicado para verlas. Así que, amados hermanos, los invito entonces en esta preciosa mañana que el Señor nos da a abrir la palabra del Señor, y vamos a ir a el Evangelio de Juan en el capítulo 3 y en los versículos 31 al 36. La voy a leer en la versión La Palabra de Dios para Todos. Juan capítulo 3, 31 al 36. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu. Repito por última vez, Juan 3, 31 al 36. Usted la lee en la versión que tiene ahí y yo le voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: el que viene de arriba es más importante que todo el mundo. El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de lo que pasa en la tierra. Pero el que viene del cielo es el más importante de todos. Habla de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta lo que él dice. El que acepta lo que dice Jesús demuestra que Dios es verdadero. Dios envió a Jesús, quien dice lo mismo que dice Dios, porque Dios le da todo el poder de su Espíritu. El Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. En cambio, el que lo rechaza nunca tendrá esa vida, y Dios estará enojado con él para siempre. Padre eterno y soberano Señor, de nuevo te damos la gloria y bendecimos tu santo y precioso nombre. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Gracias por tu eterna, preciosa y grande misericordia. Y ahora, Señor, bendice nuestro corazón, nuestra mente, para que deseemos recibir de tu palabra, de tu enseñanza, y al recibirla, hagamos, Señor, conforme a tu santa y perfecta voluntad, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito tú que reinas y vives por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria a tu nombre. Palabras del mismo Señor Jesucristo, cuando lo que Él hablaba, después inspirados por el Espíritu Santo de Dios, porque los apóstoles no escribieron o no estaban escribiendo al mismo tiempo que el Señor hablaba, no estaban grabando como hoy podemos hacerlo, sino que cuando ellos vieron la necesidad y se dieron cuenta, nosotros estamos envejeciendo y vamos a morir,
Y entonces, ¿qué legado vamos a dejar a las demás personas que vienen después de nosotros? Y dijeron, no, tenemos que escribir todo lo que el Señor nos ha enseñado, nos ha dicho, lo que escuchamos de Él. Y es cuando viene aquello que el Señor les había dicho. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, recibiréis poder. Y entonces ellos empezaron a acordarse de todo lo que el Señor les había enseñado y había dicho. Y en este caso Juan escribe y dice, el que viene de arriba es más importante que todo lo demás. El que viene de arriba, y usted mira más adelante en el capítulo 6 de Juan, él habla de eso, del pan que vino del cielo, del que verdaderamente es nuestro alimento. Y entonces él dice, esto es lo más importante en la vida del ser humano. No hay otra cosa más importante que el mismo Dios hecho carne que vino a revelarse a nuestra vida. Pero también enfatiza y dice que el que es terrenal, el que es de la tierra, pues solamente las cosas terrenales sabe. Mientras no quiera recibir al Hijo de Dios, al Cristo de la gloria, al que Dios designó para revelarnos su poder, su gracia y su amor, entonces no va a recibir absolutamente nada. A lo mejor sabrá inclusive hasta la palabra y la leerá de vez en cuando, pero no puede discernir, porque lo que es terrenal no discierne lo que es del Espíritu. Así de sencillo. Por eso nosotros, antes de conocer al Señor, no podíamos discernir nada. Y aún creyendo en un Dios, hacíamos cosas malas y vivíamos mal. Pero cuando el Señor hizo en nosotros esa obra magnífica y poderosa de poder estar en Él, entonces empezó a revelarse en nuestra vida y hemos tenido comprensión del Dios de la gloria. Entonces, hermanos, es importante entender, porque en la semana que acaba de pasar, el jueves pasado, estábamos hablando de la crisis humana, hermano, de que el ser humano está en crisis, y en parte aún su iglesia, porque no hemos querido entender completamente lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Y aún siendo de la iglesia del Señor, hacemos cosas que no debemos. Y alguien dice, pero ¿cómo así que siendo y yendo a la iglesia todo el año, todas las semanas, todos los días, todos los meses, y cómo así que no está bien en Dios? Pues déjeme decirle, lo leíamos también el jueves. El Señor oró por todos sus discípulos y sin embargo dejó que Judas Iscariote estuviera entre los 12. De hecho, que cualquiera de los 12 podría traicionarle. Por eso el Señor no dijo, el que me va a traicionar es Judas. Dijo, el que meta la mano en mi plato, ese es el que me va a traicionar. Y entonces, de los 12, el que estaba ya haciendo cosas fue el que metió la mano en el plato. Porque el Señor nos ha dado esa libertad para poder hacer, para poder decir las cosas, hermanos, y para poder llenarnos del Señor o para poder alejarnos de Él, porque tenemos esa libertad, ese libre albedrío, hermanos. Así que el Evangelio de Juan, muy diferente a los otros tres, porque cuando nosotros miramos los tres evangelios anteriores, el de Mateo, Marcos y Lucas, que le llamamos evangelios sinópticos, estos relatan lo que Jesús hizo y son muy parecidos en lo que hablan, aunque no quiere decir que son iguales. Mientras que Juan se dedica a demostrar lo que el Señor Jesús es. Nosotros, vuelvo y repito, relatan lo que Jesús hizo, pero Juan enfoca su evangelio en lo que Jesús es. Dios, en su grande misterio, un día rompe el silencio. Escucha bien eso. Y entonces, la primera vez que Él habló,
dice que toda la creación tomó vida. Usted mira los primeros capítulos de Génesis y empieza a ver cómo el Señor dice que por su palabra hizo los cielos y la tierra, que por su palabra hizo el ser humano, que por su palabra hizo las lumbreras, bueno, hizo todas las cosas, hermanos. Es decir, habló y entonces toda la creación tomó vida. Surgió toda forma de vida que Dios quiso, pero después vuelve a hablar, según nos dice Juan, y esta vez su palabra, es decir, el verbo, que lo menciona Juan. Escucha bien, el verbo, que es la palabra, tomó forma humana y se llamó Jesús. Es que esto es muy importante para entender, hermanos, toda esta situación de la crisis del ser humano. Y entonces, el Evangelio de Juan relata la historia de ese verbo hecho carne, de esa palabra hecha carne, en la cual el Dios soberano y eterno lo describió como Jesús, el Salvador del mundo. Juan, en su Evangelio, muestra que Jesús no es solamente el Hijo del hombre, sino también el Hijo eterno de Dios, es decir, el mismo Dios hecho carne, el mismo Dios que tomó forma humana para poder venir y mezclarse de manera igual con nosotros, despojándose de todo su poder y su gloria para salvarnos. La persona de Jesús, sus enseñanzas, su obra redentora sirven para revelar a Dios y dar vida eterna a aquellos que creen en Él y lo reciben como su único y suficiente Salvador. Hay que recibirlo. Dios no impone eso, Dios puede imponerlo, pero no, Él quiere que nosotros lo recibamos. Que no sea la imposición de Él, sino que podamos decir con nuestras propias palabras: Señor, te necesito. Y ese es el problema de la humanidad hoy en día. El Señor quiere que le recibamos para que las cosas cambien y la crisis cambie también. Juan presenta al Señor Jesús en esa misión terrenal como el punto culminante de la revelación de Dios, hermanos. Jesús es el punto culminante de la revelación de Dios. Y es Jesús quien comunica a los creyentes esa luz por medio de la cual llegan al conocimiento de las verdades más sublimes. Y entonces esto hace que se les otorgue una comunión espiritual con Dios y por ende la salvación eterna. Es el Señor Jesús el que comunica todo eso. No es otro, no es otra. Es el Señor Jesús el que comunica la salvación, porque Él es la luz. La luz no es Pedro ni Juan. La luz no es un pastor de hoy en día, un sacerdote, no. La luz es Cristo. Y Él es el que comunica esa luz a todos los que creen en Él. Ante esta revelación de Dios, la humanidad y ante todo el creyente debería esforzarse por conocer al Señor Jesús y por conocerlo desde lo profético, por conocerlo en lo que Él significa como persona, en su divinidad, en su humanidad, en su poder, en su resurrección, en su exaltación y en cuanto al propósito de su venida. ¿Sabe que nos contentamos solamente con saber que Cristo nos salva, pero no nos interesamos
por ver la persona divina y humana que fue para que nuestro corazón salte de alegría y podamos decir, el Señor es lo más grande que hay en mi vida. Y cuando no conocemos esas cosas, entonces como que divagamos y solamente pensamos en que sí, Dios es lindo, Dios es bueno, pero nada más. Así que vamos a echarle una ojeada, hermanos, en esta mañana. Bueno, el título de la enseñanza de hoy es muy parecido al del jueves pasado porque tiene una seguidilla, digámoslo de esa manera, y se llama Solución a la crisis humana. Solución a la crisis humana. Y vamos a ver su divinidad y su humanidad. Nos centramos ahí. Estas cosas, estas enseñanzas son muy extensas, pero a grosso modo podemos mirar que el Cristo de la gloria, como dijimos, es la máxima revelación de Dios para la vida humana. No es otro ni es otra, vuelvo y le repito. Porque la Biblia dice, muchos anticristos han salido por el mundo. Claro. Y muchas personas adoran cosas que no son. Inclusive muchas personas adoran hasta la misma tierra y las mismas cosas que hay sobre la tierra. Pero debemos adorar a quien las hizo, no a las cosas que están hechas. Así que la divinidad de Jesucristo la vamos a mirar a la luz de su revelación. Ese es el primer punto, la divinidad de Jesucristo a la luz de su revelación. Y dentro de algunos de los propósitos de la palabra de Dios, porque son muchos, está el revelarnos y enseñarnos lo que el testimonio bíblico dice de nuestro Señor Jesucristo. Es importante eso. ¿Qué dice la Biblia del Señor Jesús? Y cuando usted mira desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde muchos hombres, mujeres, personas de Dios hablaron, dijeron, el Señor les dio autoridad y potestad en cuanto a lo profético para hablar de las cosas de Dios. Quien verdaderamente se revela a nuestras vidas, porque Dios así lo dispuso, es Jesús. No hay nadie más. Entonces vamos a mirar esa divinidad del Señor Jesús a la luz de su revelación con un punto primero que podemos decir, lo que el Señor mismo dijo de Él. Lo que el Señor Jesús mismo dijo de Él. Él no estaba predicando a los cuatro vientos y digamos enfocándose en esa parte. Yo soy el Dios hecho carne, yo vine a salvarlos y a todo el mundo les decía lo mismo. No, Él de vez en cuando en su revelación entreveraba y a ciertas personas les decía quién era Él. No se lo decía a todos porque sabían que no todos iban a creer, es más, que muchos no iban a creer. La Biblia enseña y dice que muchos se burlaban de Él. Y aún la gente se burla de Dios y de su amado Hijo Jesucristo. Así que el Señor no se reveló a cualquier persona, sino que lo hizo a quienes aún en medio de sus dudas lo amaban. Se reveló a aquellos que deseaban saber más de Él y querían seguirlo. Eso era lo que el Señor quería, que las personas por su propia voluntad siguieran y sigan al Señor. En Juan capítulo 14, versículos 7 al 10, mire lo que el Señor nos enseña. Juan 14, 7 al 10. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe.
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Señor les estaba diciendo o enseñándole a sus discípulos, y en este caso a una pregunta de Felipe. Y le decía, mi Padre está en mí y yo estoy en el Padre, por lo tanto somos uno. El Señor no se estaba refiriendo a su parte física como tal. Es que el Dios soberano y eterno tomó parte en la vida del ser humano tomando forma física, porque esa era la manera de salvarnos. Pero eso no quiere decir que ese Jesús que vivió en ese tiempo, en esa forma física, era la misma forma física del Dios en el cielo. No, de ninguna manera, porque la Biblia dice Dios es espíritu. Simplemente Él tomó forma humana, porque tenía que hacerlo para salvarnos. Entonces el Señor no le estaba diciendo a Felipe que así como Él era, así era Dios, y entonces tal vez Felipe decía, puedo hacer una imagen de Él, un retrato y ponerlo ahí. No, es más, el Señor había dicho, no hagan imágenes de lo que hay en el cielo. El Señor le estaba diciendo sobre cómo era Dios en su manera de ser, de amar, de misericordia, de todas esas cosas que Dios tiene para mostrarle al ser humano. Personalmente, el Señor se reveló también a la samaritana. Recordamos cuando estaba allí en el pozo de Jacob y se le aparece esa mujer, o se aparece allí para sacar agua. El Señor se le revela a ella cuando ella dice, yo sé que ha de venir el Mesías, el Cristo, el enviado de Dios, el mismo Dios, el Hijo de Dios hecho carne, o el Dios hecho carne. Y entonces el Señor se le revela y le dice, mujer, el que habla contigo, ese es. Por eso le digo a muy pocas personas, y esa mujer era una pecadora, terriblemente pecadora. Pero era una mujer que estaba buscando de Dios, que aunque le fallaba, tenía esa ansiedad de que Dios viniera a su vida. Y tanto fue que fue a hablarle a la gente, a decirles, encontré al Cristo, encontré al mismo Dios hecho carne que ha venido y está entre nosotros. También el Señor se le reveló a Pedro. El Señor se le revela a Pablo cuando va hacia el camino de Damasco. El Señor le habla y dice, no me persigas, me estás persiguiendo a mí, Pablo. Y Pablo entrega su vida al Señor por la revelación que el Señor le da. A Tomás, cuando ese varón duda del Señor, y cuando ya lo ve y el Señor le dice, mete tus dedos en mis llagas, en mis manos, en mis huecos de las manos donde me horaron. Y entonces Tomás se arrodilla arrepentido y le dice, Señor mío y Dios mío. Escucha bien, Señor mío y Dios mío. Si el Señor Jesús no hubiese sido el mismo Dios hecho carne, le había dicho, no, Tomás, adora a Dios. Padre, no, Él dejó que le adorara. Eso nos dice que el mismo Señor Jesús era el Dios hecho carne. Y esto se lo digo, amado hermano, amada hermana, para que usted entienda en quién está creyendo y que ese Dios hecho carne es la solución a toda la humanidad, a su vida, a sus hijos, a sus parientes, a su cónyuge. Pero ¿qué estás haciendo
para pasar esa luz a los que no creen. ¿Qué tanto estás haciendo para ello? Y podemos mirar en líneas generales cómo el Señor se revelaba también a sus discípulos. Y hoy puedo decir también, el Señor se reveló a mi vida y el Señor se reveló a mi casa. Y eso hace que le demos la gloria al Señor. Y que ya no creamos por lo que algún día alguien vino y nos contó y nos dijo de lo que Dios había hecho en su vida. Y gloria a Dios por la persona que usó para hablarnos de Él. Ahora creemos porque vemos la gloria de Dios en nuestra vida. Y porque al leer su palabra seguimos viendo la gloria de Dios que fue allá anteriormente y que sigue hoy y que seguirá el día de mañana. Esto es lo que el mismo Señor dijo de Él. Ahora lo que los apóstoles testificaron. Los apóstoles no solo vieron, sino que también creyeron y testificaron que el Señor Jesús es el mismo Dios hecho carne. Ellos que convivieron con el Señor Jesús durante 3 años y medio, hermanos. Por eso dice uno de sus apóstoles, Juan, en su carta, lo que vimos, lo que vivimos, lo que nuestros ojos palparon, esto es lo que les contamos y les decimos. Y por eso en su evangelio, en el capítulo 1 de Juan, en el versículo 1, es la revelación preciosa y grande de Dios a Juan y para nuestras vidas hoy. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Recuerde lo que hablamos al principio. Esa palabra, el Verbo se hizo carne, es decir, a Dios le plació que se llamara Jesús. Entonces por eso podríamos parafrasear este capítulo 1 de Juan en el versículo 1 y decir, en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Así de sencillo. Lo que pasa es que fíjense que muchas personas miran estos versículos y dicen, no, eso no puede ser, usted está colocando una palabra que no es. No, cuando usted teológicamente mira la Biblia, eso es lo que significa el Verbo. El Verbo es la palabra activa de Dios, y es cuando dice que por Él fue que se hicieron todas las cosas, y para Él y por Él, dice el mismo Juan. Entonces por eso podemos parafrasear ese versículo. En el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan, y que tiene que ser revelado a los que aman el nombre del Señor para que lo entiendan y lo metan en lo profundo de su corazón y de su mente. En Mateo 16:16, porque estamos hablando del testimonio de los apóstoles, Mateo 16:16 nos enseña cuando Pedrito, ese hombre que todo lo preguntaba y a todo le salía, dice así: respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro no lo dijo por congraciarse con el Señor, sino porque veía la gloria de Dios en Jesús, porque veía todo lo que el Padre hacía en su Hijo amado, y veía la revelación de Dios en Él. Estos apóstoles, aunque eran pescadores, siempre estaban esperando en el Señor, y por eso Él se les reveló a ellos. No es porque fueran pescadores o fueran pobres, no, era porque estaban pendientes siempre de buscar y de esperar en el Cristo de la gloria. Era eso lo que hacía que ellos recibieran la revelación del Dios eterno y soberano. Y en 1 Timoteo 3:16, hermanos, también leemos lo siguiente, y es uno de los versículos que me agrada saber, que me agrada leer, que llena mi corazón. A mí personalmente me pasa eso, y dice así, mire: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, o el misterio de la fe.
Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Escucha bien. Aquí está hablando cuando Pablo le habla a Timoteo en su primera carta para decirle a Timoteo, Jesús es Dios. Y por eso le dice, Dios fue manifestado, ¿cómo? En carne, en Jesús, justificado en el Espíritu, ¿cómo? Cuando viene el bautismo, dice que a Juan el Señor le dijo, cuando vean descender en forma de paloma el Espíritu Santo que se posa sobre mi Hijo, a Él escuchad, a Él oíd. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, ellos vinieron a ayudarle al Señor cuando estaba pasando ese terrible problema como humano allí en el desierto, siendo tentado por el enemigo, predicando a los gentiles. Eso fue lo que hizo el Señor e hicieron los apóstoles, creído en el mundo, y termina diciendo que Dios nuevamente fue recibido arriba en gloria, es decir, cuando hizo su ascensión al cielo. El mismo Dios bajó, murió por ti, murió por mí, derramó su sangre para darnos salvación y vida eterna. ¿Acaso eso no es motivo de alegría? Claro que es motivo de alegría. ¿Pero estás haciendo lo que Dios dice? ¿Verdaderamente estás dando ese testimonio de que Dios vive en ti, de que el Cristo de la gloria vive en ti? ¿O simplemente es una religión donde estás metido? Precioso es el Señor. Ellos, los apóstoles, los discípulos del Señor, palparon de primera mano el poder que hacía del Señor Jesús un hombre más que corriente, es decir, el mismo Dios hecho carne. Ellos empezaron a ver que el Señor Jesús no era cualquier ser humano, que era un ser humano, porque había venido a salvarnos y tenía que estar en la humanidad de cualquier persona para sentir lo mismo. Pero vieron que era el mismo Dios que había dejado su gloria para venir a salvarnos. Dios Padre también da testimonio. Son varias las veces que Dios mismo da testimonio de la divinidad de Cristo. Él da testimonio en su nacimiento. Él da testimonio en su bautismo, en su nacimiento. Vamos a ver más adelantico por allá Isaías 9:6, pero no lo voy a leer ahorita. En su bautismo, cuando el Señor es claro y dice lo que acabamos de hablar del Espíritu Santo, y entonces una voz del cielo viene y dice, este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia, a Él escuchar, a Él oír. En su muerte y en su resurrección, el Señor da testimonio. Y sobre todo, en su resurrección, porque vuelve a vivir después de estar muerto. Mateo 17:5 nos habla sobre la transfiguración del Señor Jesús. La transfiguración en el cual Él lleva a unos discípulos para que vean la gloria de Él y la gloria de Dios. Y entonces dice Mateo 17:5, mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, aquí se repite lo mismo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír. Dice que Pedro, Juan y Jacobo vieron la visión y vieron cómo en una luz resplandeciente estaba metido allí el Señor, Moisés y Elías, y se turbaron, y sobre todo Pedro, que era el que más miraba las cosas como razonando,
Y entonces escuchan la voz del cielo y por eso ellos dan testimonio y por eso aún dieron sus vidas por el Cristo de la gloria, porque sabían que ellos un día irían con el Señor a los cielos y de hecho que están allí con Él. Entonces, es muy importante, amados hermanos, que entendamos, comprendamos y miremos todas estas cosas, porque ahí es donde vemos en el Cristo de la gloria, en el Dios soberano y eterno hecho carne, la solución a la crisis humana. No hay otra manera, no hay ninguna. Pueden haber momentos de paz, pueden haber momentos en que las personas se reúnan, pero eso será solamente pasajero. También en la divinidad del Señor Jesucristo, a la luz de su revelación, vemos otro punto y el último: los espíritus inmundos como testigos. Oiga, los espíritus inmundos fueron testigos de que Dios vino en carne a la tierra. En varias ocasiones, cuando el Señor Jesús sanaba a los que estaban poseídos por espíritus inmundos, es más, muchos que tenían enfermedades eran espíritus que se las habían causado por cosas de pecado tal vez, o sencillamente por descuido, y estos no podían retenerse en hablar de la divinidad del Señor Jesucristo. Miremos en Marcos capítulo 3, versículo 11. Marcos capítulo 3, versículo 11. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Oiga, tremendo. El Señor los hacía callar porque Él no quería que fueran directos, porque Él no quería que las personas creyeran en Él por lo que esos espíritus inmundos decían, sino que las personas creyeran en Él por lo que Él era y hacía. Pero vemos acá, este es uno de los versículos, si vemos en lo de los endemoniados gadarenos, o vemos en otros espíritus cuando el Señor dice que sacaba espíritus de sordera, espíritus de mudez, bueno, de parálisis, de muchas cosas. Entonces los espíritus venían a decirle al Señor que por favor no los atormentara antes de tiempo, y gritaban y decían: este es el Hijo de Dios. Entonces los espíritus inmundos fueron testigos inclusive de estas cosas. Y usted mira en el mundo todos aquellos que han querido decir y formar religiones en el mundo, ninguno habló, ni los espíritus ni los discípulos hablaron tanto como se habla del Señor Jesucristo. Punto 2. Cualidades de la divinidad de Cristo. La Biblia declara en la profecía con exactitud y elocuencia la preexistencia del Señor Jesús, es decir, que Él existió en el cielo antes de su concepción terrenal. Juan el Bautista lo describió, hermanos. Escucha bien lo que dijo Juan del Señor en Juan 1:30. Juan 1:30. Este es aquel de quien yo dije cuando él predicaba la palabra. Él ya lo había dicho, Juan. Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Como que leemos esa palabra así rápido y como que no la entendemos bien, ¿sí? Pero fíjense, después de mí, dijo Juan, viene una persona, un varón, el cual es antes de mí. Terrenalmente hablando, primero nació Juan y después el Señor Jesús, pero él no hablaba de la parte terrenal, aunque también el Señor Jesús nació después de Juan. Pero Juan decía: Él es antes de mí porque era primero que yo, es decir, Él existía en el cielo y yo acabo de existir en la tierra, así de sencillo.
En cuanto a su autoridad, todos daban testimonio y se maravillaban de la autoridad de su palabra y de sus hechos. Y aún veían como hasta los espíritus inmundos se les sometían. Ni los gobernantes, ni los grandes religiosos de su época pudieron debatir o poner en duda la autoridad del Señor Jesús. La gente se maravillaba de lo que Él hablaba, de lo que Él decía y cómo lo decía. En la profecía, profetizó su sufrimiento. El Señor profetizó su muerte, profetizó su resurrección y su exaltación y su segunda venida, y muchos otros eventos futuros. Y para los más cercanos fue la caída de Jerusalén, que sucedió en el año 70 después de Cristo. El Señor fue claro cuando les dijo: ustedes dicen que todo esto está muy lindo, y de hecho está, pero de esto no quedará piedra sobre piedra. Y sucedió unos 40 años después de la muerte del Señor Jesucristo. Su dominio eterno, expresado por el profeta Isaías mucho antes de su nacimiento y visto para el Nuevo Testamento en la persona del Señor Jesús. Por eso les decía en Isaías 9:6, que no lo leí antes, dice lo siguiente, Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, escucha bien, hijo nos es dado, refiriéndose al niño que iba a nacer para ser el Salvador del mundo. Y el principado sobre su hombro, escuche bien, ese niño será llamado, dice, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, ¿por qué buscarle el tropiezo al Cristo de la gloria, que es el Salvador del mundo? Sí, cuando no conocemos de Él, como un día nos pasó a nosotros, pues todo lo vemos, perdónenme la expresión que le voy a decir, todo lo vemos chueco. Pero cuando nos adentramos en esa divinidad del Señor Jesucristo, del mismo Dios hecho carne, tenemos que decir: wow, bendito sea el nombre del Señor por habernos revelado a su Hijo Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y aún sobre la misma naturaleza dice la Biblia cómo el Señor hacía cosas grandes y poderosas, hacía que la naturaleza se quedara quieta a su voz. Y eso lo veía la gente. Y si usted mira, nunca en la historia humana alguien ha hecho lo que el Señor Jesús hizo sobre la tierra, ni lo hará, porque eso lo hizo porque es el mismo Dios que vino para salvarnos. Y por último, hermanos, punto 3, la humanidad de Cristo. Esta parte que vimos es en cuanto a su divinidad. En cuanto a su humanidad, la vida del Señor Jesús fue la más dedicada, fue la más productiva y perfecta jamás vivida por ser humano alguno. Pero lo que no podemos olvidar es que Él fue un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros, y con experiencias comunes a toda persona. Porque hay gente que dice, claro, como fue Dios, pues le quedó fácil morir por nosotros. No, Señor. En Él hubo tristeza, en Él hubo angustia. Recuerde, en Getsemaní, Él sufrió por lo que iba a pasar como ser humano. Su crecimiento fue natural. Cuando el Señor Jesús murió tenía más o menos 33 años. Su crecimiento fue como cualquiera de nosotros. Sintió hambre, sintió sed, se cansaba, sintió sueño y tuvo un cuerpo físico como el de cualquiera de nosotros. Es decir, no se aprovechó de su poder y de su gloria, sino que murió como cualquiera de nosotros para demostrarnos y decirnos, como seres humanos, ustedes pueden confiar en mí y entonces
si lo hacen y viven como yo les digo, heredarán el reino de mi Padre y morarán conmigo donde yo también estoy. Fue un maestro singular y su poder quedó demostrado sobre las enfermedades. Su poder quedó demostrado sobre los demonios, sobre la naturaleza y aún sobre la muerte. Sobre la muerte de otros que Él resucitó y sobre la muerte de Él mismo, hermanos. Juan 10, 17 y 18. Miren lo que nos enseña del Señor y por eso podemos ver que es el mismo Dios. Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, dice el Señor Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y dice, este mandamiento recibí de mi Padre. El mismo Dios hecho hombre tenía aún y tiene el poder sobre la muerte. Y por eso Él nos resucitará en el día postrero, hermanos. El Señor Jesús, entonces, podemos decir sin temor a la duda o a la equivocación, que es tanto perfecto hombre como también perfecto Dios. Amén. Y Él, y solamente Él, es la solución a la crisis humana. Y tú como iglesia estás encargado de hablar de esa solución. Aunque no todo el mundo será salvo porque ya está en la palabra, entonces pues como todo el mundo no va a ser salvo, ¿yo para qué predico? No. Estás cometiendo un error de pecado si dices eso. Simplemente tú predica que el Señor hará. Y acabo con estos versículos de Filipenses 2, 5, 8 y lo leo en la palabra de Dios para todos. Filipenses 2, 5 al 8. Dice así: piensen y actúen como Cristo Jesús. Escuchen, el Señor nos está hablando hoy por su palabra. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Pensemos como el Señor Jesús. Cristo era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y ser como un ser humano. Al vivir como hombre se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. La obediencia al Padre. El mismo Dios hecho carne, hermanos, haber venido a morir por estos pecadores como hemos sido nosotros. Concluyo. El mundo natural, los que no quieren creer en Cristo, o los que no dicen creer, o los que dicen no creer, pero no guardan obediencia a la palabra, siempre estarán en crisis, siempre. Los que dicen que creen, pero no obedecen, siempre estarán en crisis como los que no creen. La obligación del verdadero creyente es pedir la misericordia de Dios y no desmayar en el constante clamor por el perdón divino. Es decir, Jesús es la solución, pero usted y yo debemos proclamarlo. No solamente orar, es también proclamar. Padre, precioso, eterno y soberano Señor, de nuevo te damos honor y gloria y bendecimos tu nombre y damos gracias por tu palabra. Claro, Señor, tú eres la única solución a este mundo en crisis, porque no hay otro Dios, porque no hay otro Señor. Perdónanos, perdona a este mundo en crisis. Señor, ayúdanos
para que el pecado no sea lo que reine en los corazones. Perdona a las naciones, Dios mío. Perdona a tu iglesia, perdónanos, Señor, porque tal vez no hacemos todo lo que deberíamos. Y bendícenos y ayúdanos a ser mejores. Te lo pido, te lo ruego, te lo imploro en el nombre de Jesús, y que todos quieran conocerte, Señor, y al conocerte vivan llenos de tu gracia, de tu poder, y quieran, Señor, traspasar fronteras para hablar de ti, para mostrarte a ti, Señor, en lo que tú haces en la vida de aquellos que han creído. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de mi Señor. Amén y amén. Tenemos dos peticiones en esta preciosa mañana. Y dice, fortaleza para nuestra hermana Petra. Sí, vamos a orar por ella y su familia. Están de luto. Esta hermana que estuvo alguna vez en la iglesia, le tocó viajar, ahora está en la costa, creo, en Medellín. Ella ha estado por varias partes, pero ahora está en Medellín. Y están de luto. Un nieto con el cual ella lo crió, y en diciembre estuvo con ella un buen tiempo en estos días, y se volvió con la mami para donde ellos viven, y se ahogó en una piscina el día de antier. 15 añitos. Que el Señor en su misericordia dé paz a toda esta familia. Ella nos ponía una misiva y lloraba, digamos desconsolada como ser humano, pero siempre hablando del Señor. Decía que era algo terrible que les había pasado a su familia, y es cierto, es terrible. Chico cristiano también como ella, pero bueno, el Señor le plació llamarle, y es duro, y le rogamos al Señor su misericordia. Padre, precioso Rey, soberano y eterno, santo y glorioso Señor, pedimos la fortaleza espiritual para esta familia, Señor, de nuestra hermana Petra. Señor amado y glorioso, su nieto de 15 años se ha ido. Solamente creemos está en tu gloria, porque era un chico que conocía de ti. Y pedimos, Señor, que tu mano de gracia esté sobre toda esta familia, sobre la madre, el padre, sus hermanos, si los tiene, toda su familia, Señor, que seas tú dando consuelo y dando, Señor, de tu bendición, de amor y de misericordia en todos ellos. Te lo pedimos y rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Diego Rodríguez pide oración por su salud. Le bendecimos en esta mañana a Diego. Sabíamos que estaba por ahí en Panamá. No sé si está hablando desde allí o colocando aquí desde Bogotá, pero igual le bendecimos. Amado hermano, que el Señor le bendiga, le llene su gracia. Señor, pedimos por la salud de este varón, para que el poder de tu amor esté sobre su vida, Señor. Ayúdalo, bendícelo, levántalo para tu gloria. Llénalo de ti, de tu presencia, Dios mío, y pon tu mano poderosa sobre su cuerpo mortal, sobre los órganos afectados que tenga en su vida, Señor, para que tu presencia y tu amor, Dios mío, den sanidad, salud a la vida de este varón, Señor. Lo bendecimos en el nombre de Jesús y pedimos tu mano poderosa sobre su vida, Señor, espiritual y física, Padre. En Cristo Jesús rogamos tu bendición de amor y de misericordia sobre Diego, Señor, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Saludamos en Bogotá a toda la Iglesia Filadelfia, Palabra de Salvación, a todos los que nos han escuchado. Que la gracia del Señor les bendiga y les llene del poder de su amor. En Ibagué también bendecimos a los que nos están escuchando. Que la gracia del Señor inunde sus corazones, que el poder de Dios esté sobre
la vida de Ángel y de su familia. El Señor les bendiga y les guarde poderosamente en Ecuador. A mi hermano y a su familia, el Señor les continúe bendiciendo también, que el poder de Dios esté siempre en su hogar, amado hermano. En Estados Unidos, a mi hermana también, a su casa, a su familia, que el Señor le bendiga poderosa, rica, poderosamente. Damos gracias a Dios, le bendigo, amada hermana, y a toda la familia. En Perú bendecimos a quienes nos están escuchando en esta mañana, que la gloria del Señor descienda sobre sus corazones, sobre sus hogares, sobre sus vidas, que el poder de Dios que está con todos aquellos que invocan su nombre, esté con todos y con los que hemos orado en esta preciosa mañana. Gracias damos a Dios por su bendito amor, porque pudimos hoy adorarle y bendecirle y escuchar el consejo de su palabra. Y nuevamente, si el Señor quiere, el día jueves nos veremos 7 de la noche para darle la gloria, para darle el honor y la honra al Dios, al que reina y vive para siempre y por los siglos de los siglos. Y no olvide, hay crisis en el mundo, pero la solución es Cristo. No olvide de eso. Gloria sea al Señor. Y la iglesia que cree que Jesucristo es el Señor y que su regreso es pronto, dice amén. Dios les bendiga. Dios les guarde.